Buenos días, familia. De parte de la familia Torres Mejía, un caluroso saludo y un abrazo muy fuerte desde la distancia. Hoy he titulado este devocional La constancia vence todo obstáculo. Pero antes de compartir la palabra, algo que nos caracteriza son los cánticos que nos recuerdan mucho nuestros abuelos, mi abuela primordialmente, y quiero recordarle el canto que está en el Salmo 117, que dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y hay otro salmo que me parece bien interesante en esta mañana entonarlo. Es el Salmo 100, que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servirle con alegría, servirle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Dios es Dios, reconoced que Dios es Dios. Él nos hizo y no nosotros, Él nos hizo y no nosotros. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servirle con alegría, servirle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Dios es Dios, reconoced que Dios es Dios. Él nos hizo y no nosotros, Él nos hizo y no nosotros. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Y es importante que hoy empecemos el día mirando el significado de lo que nos enseña la palabra constancia. Y constancia lo definimos como el valor y cualidad que poseen algunas personas en cuanto a ser perseverantes y determinados ante un propósito o decisión. Pero también el significado nos dice que constancia es certeza o conocimiento seguro de algo. Pero en el soporte bíblico nos dice que constancia es firmeza y perseverancia en las resoluciones, que se trata de una actitud o de una predisposición del ánimo respecto a un propósito. Considero, familia, que Dios, desde los primeros familiares de la familia Barrera Vázquez que conocieron de la palabra, Dios ya tenía un propósito.
Y en esta constancia empiezo manifestándole algo de historia de nuestra familia, que fue mi tía Rosa y mi mamá las primeras que llevaron la palabra a la casa. Recuerdo que cuando ellas visitaban con Papá Miro, donde se reunían, en un momento se ganaron una Biblia y fue el primer texto que llevaron a la casa. Y mi abuelo era tan reacio a la palabra que cuando hubo la oportunidad de que mi abuela asistiera a un servicio, fue un día domingo que no esperaban que bajara de la finca, y mi abuela, cuando se dio cuenta que mi abuelo había bajado, no sabía cómo llegar a la casa. Y es importante que nosotros soportemos la constancia que vence todo obstáculo, sobre la palabra que encontramos en 1 Samuel 1:2, que nos hace referencia a una historia muy importante, como es la historia de Ana, donde un hombre tenía 2 mujeres, pero Ana no había. Nos encontramos la historia de la Biblia de un hombre que tenía 2 mujeres, pero Ana no tenía hijos. Y miren lo que nos dice 1 Samuel 1:2. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Nos encontramos aquí con una historia donde Ana, a pesar de todas las cosas que Penina le decía, porque ella sí tenía hijos y Ana no, pero Ana se refugió en Dios. Hasta dado el punto que ella lloró muchísimo. ¿Cuántas cosas en la vida no hemos pasado igual que Ana? Y nos ha costado muchas lágrimas. Pero también en esa misma historia nos hace referencia al versículo 11. Dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y nos encontramos dentro de la historia de nuestra familia algo que me parece interesante, y era que mi abuelo era un hombre muy reacio a la palabra. Y esa situación que vivió mi abuela cuando él se dio cuenta que estaba asistiendo a la iglesia, empezó algo muy tenso, donde mi abuela era la que le hacía los tabacos, y entonces mi abuelo siempre le molestaba, siempre le manifestaba que iban a ver cuál de los dos iba a ser más fuerte. Mi abuelo era un hombre muy reacio a la palabra, hasta llegar al punto que cuando él se dio cuenta que mi abuela estaba asistiendo a la iglesia, llegó a decirle que iban a ver quién era más fuerte, si Dios o él. Y miremos en 1 Samuel 2:10, que nos dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová jugará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Mi abuela recibía muchos consejos de Papá Miro, donde le decía que no le dijera nada, que mi abuelo iba a llegar a los pies de Cristo. Y yo, analizando toda la historia, llego a pensar que mi abuela podía estar haciendo los tabacos y estar orando por mi abuelo
por su conversión. Y miremos qué nos dice el Salmo 62:8. La palabra de Dios nos dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por eso creo que la constancia vence todo obstáculo, porque mi abuela era una mujer tranquila. Mi abuela no le formaba problema a mi abuelo hasta llegar a confiar plenamente en el Señor y hasta ver los frutos, porque no sé cuánto tiempo transcurrió cuando le hicieron una invitación a mi abuelo a un cursillo, y ese fue el momento de mi abuelo tomar la decisión de su conversión. Pero miren tantas cosas que ocurrieron en nuestra familia y en esas oraciones de mi abuela, que mi abuelo era un hombre de decisiones. Mi abuelo deja el vicio del tabaco porque un día que fue a la finca ya iba pasando el segundo portón y se acordó que los tabacos se le habían quedado, y ese día dijo: no puede ser más el vicio que una decisión. Y ese día fue el motivo que Dios utilizó para que mi abuelo dejara de fumar. Pero miremos también qué nos dice el Salmo 55, 22 y 23. Echad sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Dios ha mostrado que nuestras mujeres son mujeres valientes, son mujeres que han tenido constancia, son mujeres que han perseverado en la palabra y han podido ver los frutos. Y para terminar, quiero expresarles que esa constancia permite lograr vencer esos obstáculos. Y hago referencia a los últimos días de mi madre. El día que ella falleció, ella tenía su esperanza, pero Dios le dio la oportunidad que 2 días antes de fallecer, Dios le dio la fuerza para darle un consejo a cada hijo y decirle qué era lo que quería ella para poder llegar con tranquilidad un viernes a su casa. Dios le dio la oportunidad, le dio la fuerza, porque sé que mi madre era una mujer constante, era una mujer vencedora. Y quiero darle gracias a Dios por la fortaleza que le ha dado a nuestras madres, esa fuerza que vence todo obstáculo como es la constancia. Voy a cerrar con una oración porque sé que Dios se lo merece. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias porque en ti está puesta nuestra confianza, en ti está depositada nuestra fe. Gracias, Señor, porque podemos estar seguros que así como le diste esa constancia a mi abuela Agripina, le diste esa constancia a mi madre Adela, le has dado la constancia a todas las mujeres de nuestra familia. Y hoy, Señor, sé que tú le vas a dar la fuerza para poder vencer todo obstáculo. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, porque esta palabra sé que va a edificar a muchas de nuestras mujeres, va a edificar a muchas de nuestras familias. Y nosotros podemos expresar
la gratitud, Padre, que tenemos contigo. A ti la gloria, a ti la honra por los siglos de los siglos.